Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Palabras de Vida, Alimento para el Alma. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una palabra de aliento, de ánimo y esperanza, reconociendo que estamos viviendo días muy difíciles en los que el mundo está convulsionando por causa de las crisis de diferente índole que están azotando a las naciones. Así que vamos a comenzar con este mensaje de ánimo para la congregación en este tema que hemos titulado Como león rugiente. Acompáñennos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Queridos hermanos, como todos sabemos, los últimos días han sido días difíciles. Hemos tenido noticias de que muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo han pasado y están pasando momentos difíciles de tribulación. Y eso nos ha motivado a enviarles una palabra de aliento, una palabra de ánimo, con el único objetivo y propósito de brindar consuelo, esperanza y fortaleza. Todo esto lo encontramos naturalmente en la palabra de Dios, que es la que nos brinda el consuelo en nuestras dificultades. Algunos textos del Nuevo Testamento nos dicen que los últimos días serían días difíciles. Los últimos días son catalogados en la Biblia como días malos. Ciertamente, los días que estamos viviendo ahora son días malos. La palabra de Dios nos advierte acerca de momentos como este en los que el mundo está al borde del colapso por causa de todas las amenazas que en este mismo momento cada uno de nosotros estamos viviendo. Ahora estamos siendo amenazados por la pestilencia, por la muerte. Ahora estamos siendo amenazados por el hambre y la escasez, catástrofes naturales. Y el pecado nunca deja de amenazarnos con hacernos caer de la gracia de Dios. Estas y otras cosas se escuchan ahora mismo en el mundo como el rugido fuerte o como el bramido del mar y del viento durante la tempestad. El apóstol Pedro, y en los versículos que acabamos de leer, nos exhorta a ser sobrios y a velar. La palabra sobrio que utiliza el apóstol Pedro se refiere a estar lúcido, despierto, a ser moderados, juiciosos y serios, a tener autocontrol o dominio propio, como también nos aconsejan otros versículos de la Escritura. La palabra sobrio es usada en otros contextos y la mayoría de las veces significa estar libre del efecto de las bebidas alcohólicas o embriagantes o de sustancias que causan estupor. Y el estupor significa la disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y la capacidad de respuesta a los estímulos. Por lo tanto, ser sobrios está muy relacionado a la siguiente orden que el apóstol Pedro nos da, que es velar o estar despierto, estar alerta. Ninguna persona bajo el efecto del estupor o del adormecimiento está facultada para velar o estar alerta. Por el contrario, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, los que duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. En este contexto, el sueño está relacionado con la embriaguez, es decir, una persona embriagada es incapaz de velar o de quedarse despierto. Esta condición de adormecimiento no puede ni debe permanecer en el creyente. En resumen, el apóstol Pedro nos está exhortando a que nosotros permanezcamos alerta. Son dos cosas las que producen el estado de estupor en la persona según la Biblia.
el pecado y la falsa doctrina. De ambas cosas el cristiano debe cuidarse para no ser adormecido por ellas. Un cristiano sobrio es aquel que aún reacciona al estímulo de la luz del Evangelio, de la palabra de Dios. Un creyente cuyos ojos y oídos y todos sus sentidos funcionan perfectamente. Esto es fundamental para mantenerse alerta en espera de la venida del Señor. La palabra de Dios también nos aconseja cientos de veces respecto a velar. El Señor dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. Estar despiertos hasta la venida del Señor es estrictamente necesario. La acción de velar en muchos otros pasajes está directamente relacionada con la acción de orar. Ambas disciplinas nos ayudarán a resistir la tentación y a permanecer firmes hasta la venida del Señor. Debe quedar claro que para nosotros, mientras más difíciles sean los tiempos que estemos viviendo, más necesario será mantenernos despiertos, sobrios y velando. Los momentos difíciles buscan alejarnos de Dios, pero nosotros tenemos más bien que acercarnos a Dios en los momentos difíciles. Pedro resalta la importancia de ser sobrios y velar, en el hecho de que el adversario que tenemos en común, es decir, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestro adversario es Satanás. Él es el acusador nuestro delante de Dios. Tanto el libro de Job como en la profecía de Zacarías y el libro de Apocalipsis nos muestran a Satanás en su papel de acusador y de adversario de los justos. Veamos los siguientes versículos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job capítulo 1 versículos 6 al 11. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías capítulo 3 versículo 1. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 10 versículo 12. Satanás nos acusa delante de Dios. Él es la parte acusadora en el tribunal de Dios, mientras que Cristo es nuestro defensor. Satanás trabaja sin descansar, se esfuerza arduamente por acumular cargos en contra nuestra, y no descansará hasta devorarnos. Pedro también afirma que él anda alrededor nuestro, buscando para devorarnos. Él anda alrededor buscando presas. La influencia de Satanás en el mundo es grande. Él no está sentado esperando que su presa se acerque, sino que él va en busca de su presa. El libro de Job enseña que Satanás continuamente anda rondando por toda la tierra. Él ruge como león. Él quiere amedrentarnos con su rugido. El ruido de la pestilencia, de la mortandad, de la guerra, de la escasez, del peligro y de la tribulación no es más que el rugido de Satanás queriendo atemorizarnos.
Satanás, nuestro adversario, no contentos con vernos caer, no descansará hasta destruirnos por completo, hasta que no podamos reponernos más de esa caída. Pedro afirma que el objetivo final de Satanás es devorar a su presa. Es decir, él no busca solo morder o lesionar o causar un daño irreparable en su presa, sino que él busca a la presa para devorarla por completo. Para devorar a la presa, el león primero la mata y luego la come rápidamente hasta no dejar más que los huesos. Así de gráfico es el lenguaje del apóstol en este texto. Así que por ningún motivo debemos confiarnos de ese león rugiente que busca devorarnos. Pedro nos amonesta en el siguiente versículo, diciendo que nuestro deber es resistir al diablo firmes en la fe. La firmeza, la solidez o la dureza de la fe del cristiano representa un fuerte impenetrable para el diablo. Pablo dice que la fe es como un escudo lo suficientemente duro que no permite que los dardos del maligno penetren para dañar al creyente. Así que el deber del creyente es contrarrestar las acechanzas del diablo. Y para ello Santiago nos amonesta dos importantes acciones que debemos tomar. Santiago dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El acto de resistir al diablo no se basa en nuestra propia fuerza. Nadie puede resistir al diablo por su propia fuerza. Desde el pecado de Adán, el diablo ha vencido a todos los hombres que se enfrentan a él basados en su propia justicia. Nuestra resistencia al diablo se basa en dos acciones fundamentales. La primera es someternos a Dios, como dijo Santiago, y la segunda es poner toda nuestra fe en Dios. Jesús resistió al tentador en el desierto, sometiéndose a Dios y por la fe en Él. Así que no importa qué tan débiles seamos nosotros, si nos sometemos a Dios y ponemos toda nuestra fe en Él, el diablo saldrá huyendo de nosotros. Pablo dice: muchas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el único que ha vencido, y todo aquel que quiera vencer debe someterse a Él y confiar en Él. El apóstol Pedro nos anima diciendo que nosotros no estamos solos en esta lucha, que no somos los únicos que estamos padeciendo tribulación, sino que alrededor del mundo hay más hombres y mujeres que están librando la misma batalla que nosotros. Están padeciendo las mismas cosas y están sufriendo igual que nosotros. Pero ¿cómo puede esto proporcionarnos a nosotros alivio? El propósito de Pedro al decirnos estas palabras es hacernos saber que nosotros no estamos solos en esta guerra espiritual. Tenemos muchos compañeros de lucha alrededor de todo el mundo. No solo la iglesia local, sino también la iglesia universal. Muchos guerreros y guerreras están pasando al mismo tiempo que nosotros a través de este campo de batalla. Y nos motiva aún más saber que muchos otros ya han pasado a través de este valle de lágrimas y han llegado al destino que Dios les tiene preparado. Así cobramos fuerzas y aliento también al recordar tan grande nube de testigos que se menciona en el libro de los Hebreos, los cuales triunfaron en Cristo y ya están descansando y esperando por nosotros. Sigamos pues adelante, sometámonos siempre a Dios, resistamos al diablo, estando firmes en nuestra fe, y así venceremos con Cristo. Que Dios te bendiga en esta lucha que estás librando en este momento, sea una dura y difícil enfermedad, sea que estés pasando por un difícil momento de luto en el que has perdido a un familiar,
sea que estés pasando por duros problemas económicos, sea que tengas una fuerte escasez o una gran depresión, la palabra de Dios nos exhorta a resistir con todas nuestras fuerzas, a someternos cada vez más a Dios y a poner toda nuestra ansiedad y todos nuestros problemas en Él, pero también poner toda nuestra confianza en Dios. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor está en ti, Dios, mi fe está en ti, Dios, en ti.